Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un verdadero honor darles la bienvenida aquí en el Ateneo de Jerez a las 6 radios que hoy funcionan en nuestra ciudad, que acompañan y que forman una parte esencial de la vida informativa, cultural y social, especialmente de nuestra ciudad. Saludamos con mucho orgullo a la cadena SER, a la COPE, a Frontera Radio, a Onda Jerez, Onda Cero y Canal Sur Radio. Yo creo que no me he olvidado ninguna, espero, ¿vale? Cada una con su estilo, con su línea editorial, su personalidad propia, pero todas con un denominador común, que es pues el compromiso con Jerez, la información veraz con la cultura y el acompañamiento diario de miles de oyentes. Por eso hoy las radios están funcionando afortunadamente aquí. La radio es inmediatez, pero también emoción. Detrás de cada micrófono hay profesionales que han hecho de la palabra una herramienta de unión y de convivencia. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Marín y a Rafael Plaza al frente de este homenaje para reconoceros a las 6 radios, pues vuestra trayectoria, vuestra dedicación y sobre todo pues reconocemos que sois una institución viva en la ciudad y que además apoyáis a la cultura como hace el Ateneo de Jerez. Estamos muy agradecidos también de vuestro apoyo hacia esta institución, el Ateneo, porque gracias a vosotros pues se difunden nuestras actividades, también todas ellas culturales, la mayoría de ellas gratuitas. Y bueno, el Ateneo de Jerez tiene mucho que decir también con respecto a la radio. Como sabemos, Antonio Castilla, que nació en la calle Pollos allá por el año 1886 aproximadamente, 10 años antes justo de que naciera el Ateneo de Jerez, pues él fue como el Marconi jerezano, conocido como el Marconi jerezano, y fue el que, digamos, impulsó la radio a nivel nacional. Tenemos además la suerte de contar con el primer receptor de radio que también en el año 1924 en la ciudad de Jerez se retransmitía o se juntaba la gente para escuchar la radio en el Ateneo de Jerez en aquel entonces. Tenemos el receptor de radio en la exposición, que pertenece a la familia Barrones y que nos lo ha cedido para esta exposición y para este homenaje. Y bueno, de cada una de las radios pues seguramente hay miles de anécdotas que contar, que todas ellas están descritas en los tablones, podría contar muchísimas, como por ejemplo que la cadena SER fue la primera que anunció o que ayudó un poco en el desastre que hubo en Cádiz cuando explotó la zona del cementerio, porque había un arsenal de bombas allí. Pues gracias a esa radio mucha gente se salvó, o la cadena, no recuerdo ahora mismo cuál de las radios, pero también retransmitían la Semana Santa casa por casa, según iban los pasos. Pues bueno, hay muchas historias que están contadas en la exposición que son muy interesantes, no solamente por la historia de cada una de las emisoras, sino también por las singularidades de cada uno de ellos. Este año os queremos homenajear por vuestra ayuda y por vuestra labor en la difusión de la cultura, pero también queremos invitaros a que el año que viene, en el año 2027, además la generación del 27, pues que el Día Mundial de la Radio, entre todos, ya veremos cómo, pero hagamos los programas de radio desde aquí, desde la sede del Ateneo. Sería no sé, es como un deseo que tenemos y que esperamos que se nos cumpla. Así que en directo, como presidente del Ateneo de Jerez, en nombre de la Junta Directiva y de todos y todas los ateneístas, pues me gustaría que aceptarais esta invitación para que el año que viene pues estemos aquí retransmitiendo desde la sede del Ateneo de Jerez. Muchísimas gracias y espero que disfruten con Rafael y con Pepe y con Maribel, que va a conducir, ateneísta, va a conducir el acto. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quería agradecer tanto a Rafael como a Pepe su presencia, su dedicación, que ayer me dedicaron un ratito y quisimos conocernos. Y fue una charla creo que bastante constructiva y estuvimos cómodos y a gusto los tres. Bueno, hoy los tenemos aquí porque hoy celebramos, como todos sabéis, el Día Mundial de la Radio. La propuesta de la celebración de este Día Mundial parte de Jorge Álvarez, que fue presidente de la Academia Española de la Radio en el 2008. La propuesta es aceptada en noviembre del 2011 y el Día Mundial de la Radio se proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2012. ¿Por qué esta fecha? La fecha elegida de 13 de febrero es en conmemoración al establecimiento de la radio de las Naciones Unidas en 1946. Pues como reconocimiento a la radio, pues lo que ya ha dicho también nuestro presidente, pues a su labor como una función pública, para entretenimiento, para educación y para la unión entre naciones. Fundamentalmente eso es el objetivo que pretende el día de hoy. Bueno, yo no sé si presentaros o ya os conoce mucha gente, pero bueno, vamos a decir brevemente quizá un poquito de vuestra historia. Ninguno de los dos, ayer cuando los conocí me llamó la atención porque los tres somos de fuera y los tres hemos quedado atrapados por esta ciudad, ¿no? Esta ciudad es una ciudad que atrapa y que gusta y que quieres volver a ella. Bueno, Pepe es de Málaga y Rafael es de Cuenca, pero ambos terminaron aquí y ambos terminaron en radio. Pepe siempre me dice, cuando hemos hablado ayer y hoy, me insiste en que a él lo que le gusta es el teatro y que él se siente sobre todo actor. Pero bueno, es innegable que tu paso por la radio pues es importante y que en lo que yo leo se te conoce como la voz de Jerez. Sí. Ciertamente, ¿no, Rafael? Sí, sí. Vale. A mí una cosa que me gustó mucho de ayer, cuando os conocí, es que me parece que, aunque vengáis de medios diferentes y con distintas líneas editoriales, lo que me gustó ver en vosotros es que había una admiración y un respeto, el uno del trabajo por el otro, de recordarme cosas que habéis hecho uno y el otro. Me gustó muchísimo. Bueno, pues Pepe se inicia en los Salesianos, ¿no? Cuéntame, Pepe, si quieres, en tu barriada. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Hola. Bueno. Si se trata de contar un poco la historia de la radio, yo me remonto a una pequeña emisora de radio que tuve en casa, que era Radio Galena. Posiblemente algunos de ustedes han oído esa palabra. Radio Galena. La tenía puesta en la cabecera de la cama, así pegada a la pared, y por las noches cuando me acostaba, porque la Radio Galena era muy curiosa, era una caja que tenía como una piedra en el centro y tenías que coger arriba una especie de punzón o de tornillo y darle la vuelta así hasta que encontrabas, pinchando esa piedra que tenía ahí, hasta que salía una emisora de radio. Eso era Radio Galena. La primera emisora que yo tuve, que la cambié por un guitarro. Lo de guitarro también es un término que es muy jerezano. Así lo ha dicho Manuel Morao, el gran maestro de la guitarra. Un guitarro que después, es curioso, se lo cambié a mi hermana, que tenía ganas de tener la radio, y yo quería el guitarro. En fin, una cosa familiar que no viene al caso. La radio para mí fue importante desde que llegué a ella. Lo que ocurre es que, como has dicho tú, yo llegué a la radio después del teatro. Ha sido primero el teatro y después la radio. Rafael es radio, que nació en Cuenca. Y es curioso, Rafael, te voy a contar una historia. Mira, yo la única vez que he dormido en una bañera fue en tu pueblo, en Cuenca. No sería en invierno, ¿no? No, era verano, pero no había un hotel libre ni una plaza libre en Cuenca. Afortunadamente. Yo iba adelante para preparar la estancia de los actores que venían en la compañía que yo llevaba. Pero cuando llegué
me encontré con 2 amigos que habían hecho la mili conmigo en Madrid y charlamos y bebimos, Sí. lo normal. Y cuando yo llegué al hotel, ya a las 2, 3 de la madrugada, el conserje me dice, mire usted que no hay una habitación libre. Si usted quiere le puedo poner una colchoneta en una bañera y duermo ahí. Y ahí dormí. Te Así ofreciste. como anécdota. Sí, Rafael. Yo llegué a la radio por vocación infantil. Mi madre me recordaba siempre que yo de chico jugaba a hacer entrevistas, a presentar. Muy jovencito tuve un magnetófono Sanyo, me parece que era, y ya grababa yo mis pinitos. Luego, cuando estudié audiovisuales, pues ya ahí nació una vocación fuerte. Y cuando llegué a Jerez pude hacer radio. Y se cumplió en eso una frase del poeta Khalil Gibral que dice que lo que el alma anhela, el espíritu lo consigue. Yo estoy de acuerdo totalmente con él. Dicho eso, yo quiero agradecer al Ateneo que se acuerde de las radios locales. Yo he dirigido radios locales, radios regionales, he estado en el grupo Prisa en Madrid, pero el embrión de la radio es la radio local. De la radio local salen las figuras que luego se pueden convertir en grandes figuras. La radio local es la que los grandes gurús de la radio, pues Àngels Barceló, Alsina, Carlos Herrera, todo el mundo se pelea por un oyente. Bueno, pues esos oyentes los facilitan las radios locales. Las radios locales que pertenecen a las cadenas lo tienen, por un lado más complicado porque a los directores les aprietan mucho, pero tienen infraestructura, pero hay otras radios, como Radio Frontera, que yo admiro y que es una auténtica heroicidad que se mantenga tanto tiempo. Porque no tienen los mismos medios, claro, evidentemente. no tienen ni medios de ningún tipo en antena. Onda Jerez no es el caso de precariedad de medios, pero también tiene que subsistir a base de imaginación. Por eso, que os acordéis de las radios locales, de las emisoras locales, yo lo agradezco como profesional de la radio, os agradezco muchísimo. Y perdona que te hemos interrumpido Para nada, me encanta la que me presentación. Bueno, Rafael, perdón, Pepe os ha dicho ya un poco, ¿no? Él se inicia en el teatro, empieza en su colegio de salesianos, pero luego tienes una trayectoria... Pero Rafael habla más de la radio que yo. De la radio. Claro, porque yo eché los dientes y se me han caído, lógico, en el teatro. En el teatro. Yo, el primer, es gracioso, el primer papel que yo interpreté en los Salesianos, en Málaga, colegio donde estuve, en la parte pobre, claro, había una rica y otra pobre, yo estaba en la pobre. Y entonces allí a los salesianos les gusta mucho el teatro, o al menos en mis tiempos, y pusieron en pie La Pasión de Cristo, nada más y nada menos que La Pasión de Cristo. ¿Y saben ustedes el papel que me endingaron a mí? El de la Virgen María. Y yo, debajo de la cruz, sentado allí, vestido como hipotéticamente podría vestir la Virgen, y me pusieron encima de la rodilla al Cristo cuando lo bajaron. El Cristo pesaba 120 kilos, porque era uno de los profesores que estaba hermoso. Y bueno, allí aguanté mientras pude hasta que se lo llevaron ya al pobre, y yo me levanté que no podía andar. Tendría yo, bueno, 12 años, no más. Sí. Eso fue como el inicio. Ya que estamos hablando de los orígenes, yo llegué a la radio muy curtido en el periodismo escrito, porque había trabajado en Diario de Cuenca y allí había tenido dos profesores que eran Antonio Hernández, el redactor jefe, y el director, y yo aprendí ahí muchísimo. Y luego llegué aquí después de haber estudiado audiovisuales. Y casualmente yo tenía mucha relación con Pepe Álvarez, que tenía en la calle Corredera. Tenía una librería que se llamaba DH. Sí.
Y entonces Pepe escribía poemas y tal, y los presentábamos. Perdón, antes de que se me olvide. Es el padre de una actriz Totalmente, sale, Ana Álvarez. Ana Álvarez, sí señor. Que sale bastante. Y bueno, como tenía mucha relación con él, escribió un libro, se llamaba Mano exige mano, que lo presentamos en la Parra Vieja y demás. Y entonces Carlos conocía mucho a, Pepe conocía mucho a Carlos Vergara. Y le habló y tal y cual, y bueno, pues, y empecé a hacer un programa que era los sábados por la tarde, yo imagino que lo escuchaba yo y 3 amigos, que se llamaba Opiniones. Y luego ya en la temporada siguiente, Contraste. Y Paquito Jiménez, que está aquí, mi amigo Paquito, se acordará que la sintonía de aquel programa, yo no lo olvido, me la buscó Diego Padilla, que era una persona que estaba en Radio Jerez y que sabía de música todo. Y para más INRI, os diré que el tema se llamaba Celebration, y era de un grupo italiano que se llama Premiata Corneria Marconi. Todo. Nos vamos a la Edad Media, ya si quieres, ¿no? Mira, tú no llegas aquí como eso, estás diciendo que empezaste la radio, pero tú inicialmente llegas como profesor a Jerez, o claro, ya, como habías hecho audiovisuales en Barcelona. Claro, pero es que tenía que ganarme la vida. Exacto. Tenía que vivir. Pepe, tú sigues con el camino del teatro, Sí, vas a Madrid a hacer tu mili, ¿no? Sí. Yo estudié arte dramático, empecé en Málaga, después en Madrid como oyente y en Córdoba terminé. Pero me he enrolado en una compañía de teatro, obviamente, que recorríamos España, ya les he contado lo de Cuenca, bueno, y en otras ciudades y en otros pueblos. En los festivales de España, que tuvo una constante proyección, que nombró el que era ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Manuel Fraga, justo. Bien, pero eso yo cuando estaba haciendo teatro, cuando estábamos representando en La Nogalera, en Torremolinos, una función que se titulaba los tambores de algo, ¿vale? Y entonces una persona que estaba allí sentada vio la representación y cuando terminó me vino a mí y me dijo: nosotros estamos a las puertas de abrir una emisora Radio Popular en Málaga, no, Radio Popular en Málaga, y me gustaría que usted... y perdona, Pepe, quedó prendado de tu voz. Bueno, ¿No? Yo no lo sé, eso no me lo dijo, me dijo que bueno, que podía... Que podías hacer radio. Podía hacer radio. Y entonces yo estaba un poco cansado del teatro, lo cierto es que estaba cansado un poco del teatro. Eso, los que hemos estado en ese mundo, lo sabemos, los bolos cansan mucho y además tampoco dejaban tanto dinero como para dedicarte la vida a ello, sobre todo en provincias. Hombre, todavía en Madrid, cuando hoy contratan a uno y mañana lo contratan el otro, y salen todas las televisiones, pues ellos sí, pero en provincia no ganaba tanto dinero. Entonces acepté la invitación que me hizo, no recuerdo el nombre, perdónenme, Aspiro. José Miguel Aspiro. Y bueno, ingresé en la emisora. Eso fue en el año 60 y algo, muy poco. Y entonces allí me mantuve. Trabajando en la radio, haciendo programas, a mí me gustaba mucho, y empecé por ahí, me gustaba mucho la música negra. Me gustaban Aretha Franklin, me gustaban Diana Ross, me gustaban todos los intérpretes de blues, de soul, de todo lo que... Hiciste un programa sobre esto, ¿no? Sobre música negra. Hacías programas sobre música negra. Sí. Entonces yo empecé a hacer ese tipo de programas. Y eso fue lo que, de alguna manera, me involucró en el mundo flamenco. Porque la música negra, se quiera o no se quiera, tiene unas connotaciones que son, para mí, idénticas o parecidas a las que tiene el cante, el toque y el baile gitano, especialmente gitanos, pero flamencos, en líneas generales. Y eso fue lo que yo hice lo primero. Hasta que un día, el entonces director de Radio Popular de Málaga, ya estaba
ya había ingresado en la emisora. María Teresa Campos, la recuerdan ustedes, Sí, ¿verdad? claro. María Teresa Campos, su marido, José Antonio Borrego, que compartimos micrófonos y compartimos escenario, porque ella, cuando yo organizaba festivales, organicé 1000 festivales en la Plaza de Toros de Málaga, la Malagueta, con los pequeñiques, no sé cuántos, los bravos, los Karina, todos esos eran artistas que yo organizaba con una empresa de Málaga que se titulaba BBB, barato, bonito y bueno, barato y bonito, ¿no? Pues eso. Y ella, María, la Campos, María Teresa, se me sumó para presentar conmigo los festivales. Bien. Eso es una anécdota que no viene a cuento. Yo sugeriría Sí. que para el próximo año seguís pensando en la radio, pero que habléis con la gente joven, que habléis con Beatriz Ortega, que la veo allí detrás, con Leo, con Juanma, porque es el presente y el futuro de la radio. Nosotros somos más antiguos que la humedad. Y la radio Pero es siempre un tenéis que medio aportar, moderno. La radio es el ahora mismo. Mañana la radio contigo también, compañera. La radio lo que ahora mismo es actualidad, mañana ya huele. Pero mira, Rafael, tú me comentabas ayer, cuando nos vimos, que tú habías hecho en Radio Cádiz algo sobre la Constitución, la Claro. PEPA, que te dije, hombre, eso lo está haciendo ahora mismo Alsina. ¿Te acuerdas que te lo comenté ayer, no? Sí, yo hice... Quiero decir que tampoco sois tan antiguos. No, pero a mí me ha gustado, yo me he dedicado toda mi vida a informativos. A mí ha sido la información pura y dura. Pero cuando he podido me ha gustado hacer programas trabajados, elaborados. Y yo he tenido ahí la suerte, yo he tenido muchísima suerte en la radio, pero he tenido una suerte muy grande de tener a gente, a editores, que eran capaces de interpretar mis guiones, ecualizar mi voz, que no es tan fácil, y darle sentido a lo que yo había escrito. Uno de ellos de aquí, que es Paquito Jiménez, hace muchísimos años, antes del 82, ya hacíamos cosas que ahora mismo son muy fáciles en la radio, pero que entonces con los rebos era complicado. Y luego ya en los últimos años, en lo que hice en Radio Jerez, Juanma Romero. Y he tenido la suerte de tener a esta gente conmigo. Y el programa que tú dices, yo había leído un libro de Ramón Solís que se llamaba El Cádiz de las Cortes. Y hablaba de cómo era Cádiz en el 1812, cuando se promulgó la Constitución. Y a mí esa época me apasiona. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un programa. Entonces yo imaginé que Radio Cádiz existía el 19 de marzo de 1812 y que transmitíamos en directo todo lo que ocurría en la ciudad, que está muy, muy documentado. Entonces yo estaba en el estudio, teóricamente, y le daba paso a Inés Alba, que era periodista que trabajaba allí, Antonio Yélamo, que era periodista que trabajaba en Radio Cádiz, y a más gente, y nos llevamos media facultad de medicina, yo que sé, la gente, que eran los que gritaban y aplaudían y tal. Entre ellos estaba Bononato, el que es presidente del Proyecto Hombre. Bueno, entonces a mí eso me gustó muchísimo. Hicimos, la sintonía me la hizo el maestro García Tejero a piano, y era con las bombas que tiran los fanfarrones, pero con distintas versiones y como sintonía larga, como cortes y demás. Y a cada momento decíamos, hoy es 19 de marzo, conectamos con la iglesia de Santo Domingo, donde va a empezar la procesión que se dirige a San Felipe Neri. Inés Alba, hola, saludos y tal y cual estamos. Y a mí eso, claro, eso hay que echarle muchas horas. ¿Es posible hacer eso ahora? Es complicado. ¿Por qué? Porque las emisoras están menguadas de gente. Tienen muy poca gente. Y no es un defecto de las emisoras, es que, bueno, a los directores les exigen cumplir presupuestos, y tienen muy poca gente. Esta mañana teníamos un coloquio en Radio Jerez, Paco Lobatón y yo, que los dos empezamos en Radio Jerez, y ellos me decían que no, hay que hacer más local. Y decía, no, por Dios, que no den más tiempo local.
si es que no hay posibilidad No de se puede hacerlo. cubrir. No se puede cubrir dignamente, ¿eh? Si te pones a meter discos, bueno, pues entonces sí, pero dignamente no. Bueno, yo hice eso y en los últimos tiempos la serie Personajes, que tendría que estar haciéndola ahora mismo, o luego si quieres... Sí, si quieres lo hablamos ya, vamos, Bueno, no hay cuando tú problema. quieras. Porque él se ha dedicado fundamentalmente siempre a informativos. De hecho, tiene un premio Ondas, ¿no? El año 1981. 81, sí. Porque, según he leído, sois como los pioneros en hacer Sí, informativos regionales, fue ¿no? el primer informativo regional que se hizo en España. Fue muy importante en Andalucía, porque entonces en Andalucía subyacía la idea de Andalucía oriental y la occidental. Entonces había que unir a Andalucía y nosotros esos hicimos una labor importante. Entonces yo desde Jerez, con el control de Paquito Jiménez, lo hacía la mayoría de los días y conseguimos un premio Ondas. Pero de todas formas yo he tenido mucha participación en cadena, no solamente por eso, sino también en Hora 25. Yo hacía la recta final los sábados. Sí, Los sábados por la noche, una media hora de información. Y mírate, una de las pruebas de las ventajas que tiene la radio de ahora mismo es que ha evolucionado muchísimo técnicamente. La calidad de sonido es muy grande, las líneas microfónicas suenan muy bien, y entonces yo, como tengo la voz muy grave, al hacerlo, las líneas microfónicas me imagino que eran muy mediocres, me recortaba mucho la voz. Y entonces se le ocurrió a Paquito, dice, coño, pues vamos a grabar el programa. Lo grabamos en cintas grandes, lo enviábamos a Madrid y Madrid lo emitía. Dicho eso, la radio es imaginación. En la radio hay que buscar siempre, antes y ahora, el más allá. El que te pueda atraer. Uno de los puntos que diferíamos esta mañana Lobatón y yo, es que Lobatón daba por hecho que la radio la escuchaba la gente. Y yo te digo, no. La radio se oye. Escuche, ¿no? El proceso de oír a escuchar radica en prestar atención. La radio es compatible con cualquier actividad, con estar paseando, con una señora que está haciendo la casa y tiene puesta la radio. Cualquier cosa que sirva para atraer la atención del oyente y para recuperar una cosa que a mí me parece genial, lo ha dicho la radio. Que yo creo que eso se ha perdido. No, Coño, yo lo ha creo dicho que la no, radio. ¿eh? Si eso sirve, bienvenida sea. Yo Pero eso pienso está que ya no. en manos de la gente joven que os decía antes. Bueno, tú estuviste como director, jefe de redacción aquí en Jerez, ¿no? Redactor jefe. Después estuviste en Cádiz como director. El 1 de mayo del 82. El 82. En octubre del 84 comenzaste con las emisiones de Ser Puerto, ¿no? Sí. Que era como una versión musical, digamos. Sí, era... Sí. Bueno, digamos que... Fue Radio Minuto, fue muchas cosas. También has estado en Valladolid, ¿no? Sí, yo era allí director regional de la SER. Y bueno, y finalmente antes de tu jubilación estabas en Madrid. ¿Estuviste en Sevilla también? Sí, no, pero era lo mismo. Lo de Sevilla y Madrid era lo mismo. Estabas como en la comisión en el comité de comunicación del Grupo Prisa. Sí, y director de comunicación de Gerencia de Medios. Y allí ya, digamos, te prejubilaste, ¿no? Allí me prejubilé. No obstante, cuando Rafael vuelve a la ciudad, colabora de voluntario con la Cruz Roja. Que por cierto está aquí Javier, que es el responsable provincial, y la Cruz Roja la llevo yo tan dentro como la radio, ¿eh? Sí, eso lo has dicho. Sí, sí. Y bueno, allí estuviste muy implicado, digamos. Muchísimo. Y realizó actividades bastante complejas como servicios sanitarios, la organización de servicios sanitarios y preventivos incluso de eventos culturales o de cualquier tipo. De todo. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Porque yo quería dar la imagen vuestra no solo de la voz de la radio o del actor en tu caso, sino de la influencia que habéis podido tener vosotros en la ciudad, con muchas veces valiéndoos de vuestra fama o de que la gente os conocía, o bueno, también de vuestro buen hacer, ¿no? Ahora nos cuentas tú también que tú has hecho. Yo te quiero decir, yo influencia, creo que poca. La influencia sí era de Pepe. De Pepe. Pepe sí, porque estaba involucrado
en peñas, en hermandades, en Semana todo lo que se movía. Santa. Yo no, yo era un estúpido que me dedicaba a informativos y ya está. Él estaba solo o casi en exclusiva dedicado a la información, que es lo que a Hombre, él si eso aporta algo, pues Aporta sí habrá mucho, creo aportado, yo, claro. me Pepe. ha gustado más. A mí me divertía más, porque hay que divertirse un poco también. Hacer cosas distintas. Por ejemplo, Claro. yo hacía radio, obviamente. Tenía mi horario en el micrófono y lo que viniera, pues había que hacerlo. Entrevistas, información, lo que hubiera. Pero aparte de eso, yo, por ejemplo, hice un programa que tú lo habías referido antes quizás, que fue Flamenco a la Una. Flamenco a la Una. que Durante estuvo- 13 años, ¿no? Estuvo años. no 13 me años se acuerdo mantuvo en cuántos emisión. años. 13. 13 años. Estuvo en antena. Y tengo una anécdota al respecto, y es que, bueno, muchas anécdotas. Hoy, aún me siguen recordando el programa. Alguien me lo encuentro por la calle y me dice, ay, yo le recuerdo a usted de Flamenco a la Una. Vale, bueno, pues muchas gracias. Pero es que había un amigo común, jerezano, Malvido, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, era jefe de bomberos en la base de Rota. Y cuando daba la 1 de la tarde, decía a los operarios, quieto, ahora a escuchar el programa de Pepe Marín, a Flamenco a la Flamenco 1. a la una. Lo ponía firmes y bueno, ¿Sabes? Perdona, cuando yo conocí a mi mujer y me ennovié, me dice un día, ¿tú conoces a Pepe Marín? Digo, sí, yo lo conozco, y entonces éramos competencia. Dice, eso sí es una voz, no la tuya. Digo, hombre, pues encantado de conocerte, muchas gracias. Pero ayer os hice yo una pregunta cuando nos vimos, que yo siempre había pensado que para hacer radio había que tener una voz, como decís vosotros, ¿no? Y Pepe me desdijo un poco, y tú también me dijiste, Sí, bueno, más que una voz hay que tener buena dicción, buena vocalización. Bueno, y tú también dijiste una cosa importante ayer, y buena base, ¿no? Sí, hombre, a la radio no se puede llegar desde tercero de GB. Hombre, en la radio hay que llevar, entiendo yo, no hace falta ser periodista, pero sí una formación en lo que sea que te dé capacidad de análisis, capacidad de discernimiento y asimilar. La radio es un arte, ¿eh? No es sentarte al micrófono, es un arte. Y que seas capaz de entender eso. Yo lo entiendo así. Bien, aparte de Paquito, que es ahí, como tú lo has dicho, que, bueno, yo no sé si he trabajado alguna vez con él, no lo recuerdo, pero por ahí hay algún espectador que ha sido, con perdón, alumno mío, porque yo impartí clases de locución de radio con Sage en la calle Santo Domingo. ¿Santo Domingo? No. Sí, Santo Domingo, me parece. Y más tarde en los estudios de Radio Popular. Bien, esta es una cosa, pero hay otra, como anécdota también digo, que la radio me ha proporcionado muchos momentos de satisfacción. Sí. Por ejemplo, en la plaza, en esta plaza que está aquí, que nunca recuerdo el nombre, que es donde está un juego de niños. Rivero, no, Progreso. ¿Cómo se llama? Progreso. Claro. Sí. ¿Progreso? Sí. La confundo siempre con la de Rafael Rivero, que siempre me lío. Pues ahí existió Hermandades del Trabajo, un ente que en aquella época pues tuvo su popularidad y tuvo su aceptación. Y eso, ahí creamos un programa que se llamaba Minicesta. Era una copia de un programa que se hacía en televisión española, hace ya infinidad de años. Pero aquí se le dio el carácter local y eso semanalmente se tenía un éxito tremendo. Eso era radio. Radio que se transmitía todo se grababa todo. Antonio Ayllón. Lo que está diciendo Pepe define perfectamente lo que era la radio de nuestra época. Nosotros éramos competencia, pero no competencia de tirarnos al cuello. Radio Popular tenía la audiencia de los programas de la calle, la audiencia femenina,
y los informativos Los teníais vosotros. los teníamos, bueno, los Sí, tenía sí, yo, sí, cierto. y así era. Cierto, Y así era, ¿verdad, Pepe? Sí, cierto. Y bueno, como, Este mini cesta que era como cesta y puntos o no tenía nada que ver. Perdona, pero no he cogido. Cesta y puntos. Era como, No, bueno, cesta y punto era lo que se hacía Eso es. en televisión. Era algo semejante. Pues algo parecido a eso se llamaba, vale, ya lo he dicho, pero ahora ya lo... mini cesta. Mini cesta. Pepe, ¿tú también hiciste Luego hacíais, televisión? eso que hacíais vosotros también fue muy sonado, los maratones, aquellos de radio, ¿no? Maratón. Maratón. Un no, maratón que duró 90 horas de radio. 90 horas. Manolo Yélamo, recuerdo para él, allí donde esté, que no se quede mucho tiempo. Y José Antonio Montero. Estará haciéndole está reír a San felizmente, Pedro, seguro. Y eso fue un maratón que tuvo su aquel, vamos, aquello era tremendo y nos llamaban vinieron desde desde televisión española para hacernos entrevistas. Yo no Y- me resisto. Sí, perdona, Pepe. no, sí. Que, bueno, eso dio mucho que hablar y la gente, cuando se acabó el programa, cuando se clausuró, que fue Manuel Cantos Ropero, era alcalde, Alcalde. entonces, Jerez. y estuvo allí con el que era abad de la catedral, José Luis Repeto Betes, Sí. que hoy está el pobre en La regular. San Juan de Dios. Ujú. Bien, cuando terminamos salimos al balcón los tres, Manolo, José Antonio y yo, y la calle Cruz Vieja, la calle Antona de Dios, la plaza del... ¿Cómo se llama la plaza? La vieja, ¿no? No me acuerdo cómo La se llama. Alameda Vieja, ¿no? la Cruz Vieja. La Cruz Vieja y todo eso. Era como cuando al Viernes Santo pasa el Cristo. La gente allí aplaudiendo como locos. Lleno aquello. Bueno, aquello fue una incursión en radio. Y fue una incursión muy importante. A ver, Rafael nos quiere decir Venga. algo. Pepe ha citado a Manolo Yélamo. Yo no me resisto a contar. El Manolo Yélamo era la persona más imaginativa que yo he conocido en mi vida. Porque estuvo primero en la COPE, pero después lo ficharon en la SER, él era director fue director de Radio Minuto en Sevilla, luego en Radio Córdoba y bueno, En Cádiz también, ¿no? no, en Cádiz era el hermano que El hermano Antonio. el hermano que trabajó conmigo. Bueno, pues Yélamo tenía muchísima gracia, muchísima. Bueno, tuvo un programa que se llamaban Los Consejos de Manolo Yélamo, que era genial, y luego se publicó un libro. Y entonces la gente llamaba y decía, pues, mire, yo para limpiar las ollas que se queman utilizo no sé qué. Bueno, curiosísimo. Entonces, ustedes, oyentes de radio, cuando no conocen a la gente que habla por la radio, tienden a ponerle cara, a ponerle ojos. Eso es normal. Entonces, y ahora. Entonces Yélamo contaba, yo no sé si era verdad, ocurrió o no, porque Yélamo se inventaba las cosas y tal. Y entonces dice que un día fueron dos señoras, a Radio Popular, y dice, yo escucho la voz, dice, Rita, dice, Manolo, que hay dos señoras aquí, y salgo, digo, ¿qué usted, señora? Dice, se me queda mirando una, Manolo Yélamo era bajito, negro, con gafas, feillo, y se me queda mirando una y dice, ¿usted es Manolo Yélamo? Dice, yo sí, dice, usted es un fraude. Eso es la radio hecha vida, y si no fue cierto, lo invento genial. Es que comentábamos ayer, que comentaste esta anécdota que me hizo mucha gracia, que a veces hay gente que hace radio y luego no da en televisión. No. Y puede que influya esto, ¿no? Que nos hacemos una imagen y esa persona luego no da la cara. Totalmente. Y ha habido muchos casos de gente que ha fracasado, ¿no? Vale, eso le ha pasado a Luis del Olmo y le ha pasado a mucha gente que ha hecho radio y que la gente no lo conocía físicamente hasta que empezó a salir en la tele. Ah, pues este fulanito de tal. Pues, Yo intenté hacer unos programas en una televisión. Fatal, porque yo cuando tenía que meter vídeo hacía así, igual que hacía el técnico. En la radio. Fatal. Sin embargo, ayer hablé con él precisamente, Miguel de los Santos, un histórico de la radio. Miguel ha dado muchísimo en televisión. Y otro amigo mío que murió, el pobre, Joaquín Prat,
Sí, hombre. Joaquín daba muchísimo en televisión. Claro, claro. Iñaki Gabilondo, Sí. que por cierto va a empezar a hacer un programa en la 2. Sí. Iñaki daba muy bien en televisión. Entonces, bueno, pues eso es así. Tú hiciste algo de televisión Pepe, aquí joder, en algo Onda hice. Jerez, ¿no? A compás. Yo hice un programa que se titulaba A Compás. Eso es en televisión. Sí, en televisión. En Onda Jerez. Que tuvo también una serie de años en antena y también tuvo su proyección. Pero volviendo a Radio Popular, a través del programa Flamenco a la Una, nació otro programa que era Mundo Flamenco. Y ese se daba para toda España a través de la central de Radio Popular en Madrid. Se confeccionaba en Jerez, en Radio Popular, en la Cruz Vieja. Los compañeros del resto de emisoras de la cadena me mandaban trabajos informativos, breve, comentarios, anuncios, etcétera, y todo eso se hacía un todo y se mandaba a Madrid y salía a través de las antenas de Radio Popular, no de COPE, porque COPE salió más tarde, era Radio Popular, al menos cuando yo llegué a Radio Popular en el año 1968, justo, no existía, el edificio estaba en obras y ahí estuvimos mis compañeros, Juan Antonio Navarro, que falleció, Antonio Guadamuro y yo, los tres que vinimos desde Málaga. Después se sumaron desde Vigo, donde estaban ejerciendo Andrés Luis Cañadas y Pepe Sánchez, que fue el director y el jefe de publicidad de la emisora. Pero luego hiciste tú también en el Grupo Prisa, en Radio Ley, estuviste haciendo también. Colaboró con... Sí, colaboré también, porque eso fue Paco Herrera. Paco Herrera, claro. El que lo propició, y yo grababa textos poéticos para la cadena. La cadena, sí, que era cadena. Está muy bien de audiencia. Y eran breves poemas que me costaban sacarlos. Manolo Sabrido sabrá algo de eso también. Y tenía que sacarlos, grabarlos, los grabamos en Radio Jerez, claro. Juanma, un amigo, un gran amigo, y un abrazo para él. Y bueno, eso, una vez que lo habíamos grabado, yo no sé qué hacían con eso, porque eso lo mandaban a Madrid y saldrían, porque yo no oí ninguno, la verdad. El caso es que estuve un año o algo así, más o menos. Bueno, después estuve también colaborando en Radio La Isla. Pero eso, una vez jubilado, el director Mayou, el director del periódico El Guadalete, sí. Me contrató para ir a... Tenía en aquella época, y será ahora también, una emisora en San Fernando. Y me contrató para ir, y estuve así como un par de años en Radio Isla. Y en televisión, en Cádiz, había una televisión que no estaba en el centro de Cádiz, no sé si tú te acuerdas de eso, estaba entrando a Cádiz a mano izquierda. Sí, como, sí, en una zona, en la zona franca. Sí, por ahí. Sí. Y eso era televisión también. Es decir, que he recorrido pues muchos pueblos, muchas ciudades, muchos escenarios y muchos micrófonos. Afortunadamente estamos vivos, estoy vivo, tengo para contárnoslo. Tengo 2 hijos magníficos y tengo años para dar y regalar, si ustedes quieren. Bueno, hay que decir que Pepe se pudo ir a Madrid, sí, pero optaste a quedarte aquí por amor, sí, ¿verdad? Sí. Y porque pensó que su vida aquí en Jerez iba a ser una vida más cómoda y más relajada que en Madrid, quizá. Claro. Ahora, Rafael, a mí me gustaría que nos hablaras de este programa de personajes que me atrae bastante. ¿Durante cuánto tiempo lo hiciste? Bueno, yo cuando me vine de Madrid, cuando me prejubilé, el primer destino mío fue la Cruz Roja. Y estuve un tiempo y, bueno, disfrutando mucho. Era el responsable de socorro y emergencia aquí en Jerez, y luego adjunto al director provincial y, bueno, disfruté mucho. Pero no sé si fue durante ese tiempo, antes o después, bueno, pues hice una serie de programas
que puedes hacer cuando no tienes la presión del tiempo en la radio. Se llaman personajes y entonces yo elegía gente para hacer la entrevista, gente conocida, me preparaba muchísimo la entrevista, lo entrevistaba y luego eso se editaba. Es decir, a lo mejor una entrevista de 1 hora se quedaba luego, bueno, se quedaba en 20 minutos porque no podía más. Pero utilizaba un recurso, la voz, seleccionaba las respuestas, un recurso muy importante para mí y vital en la radio que a mí me gusta hacer, que es la música. No meter la música por meter, sino meter la música como un contenido más. A veces había silencios que eran muy elocuentes. Y luego, pues la música alusiva, no en todas las respuestas, pero alusiva a algunas respuestas y que otras veces sustituía preguntas. Yo he de decir que ayer me mandaste el audio de la que dedicaste a Pepe. Sí. Y me pareció espectacular, te lo dije. La ¿Lo música viste? viene a cada momento, a cada fragmento de la conversación o de los silencios, como tú dices. Es una preciosidad y está muy bien elegida, me encantó. Bueno, pues eso, yo tenía ahí la inestimable colaboración de Juanma. Y eso ya lo hacía yo hace muchos años en Radio Jerez con Paquito, cuando era más difícil. Bueno, entonces, yo voy a ser sincero, joder. Hace 9 años a mí me detectaron una enfermedad muy grave, un linfoma muy agresivo de mal pronóstico. Entonces, en noches de insomnio, en días de hospital, mi gran compañera era la radio. Pero no solamente la radio de escuchar las emisoras, sino de la radio que yo había hecho, que mucha de ella la llevo en el teléfono. Entonces dijo, macho, yo encontraba entonces mis defectos, pensaba en lo que quería hacer, luego no me encontraba bien psicológicamente y demás, hasta que hace unos meses dije, coño, voy a empezar. Hablo con Juanma, que era el director de Radio Jerez y que era mi editor, oye, pues estupendo, tal y cual. Y luego, por causas que no son imputables a mí, pues eso no se ha podido hacer. Hablé con Paquito Sánchez Mújica, el director de La Voz. Coño, pues hablo aquí. Digo, bueno, pues encantado. Y cuando empezamos a profundizar, descubrimos que lo mismo que las emisoras tienen acuerdo con la sociedad, la SGAE, Sociedad General de Autores de España, y pueden utilizar música, pues el periódico no. Se hizo una consulta a la SGAE y creo que no han respondido. Y en ese impasse estamos. No he podido reunirme con Paquito porque entre él, que él ha estado unos meses de baja paternal, permiso paternal, y yo que viajo mucho, pues no ha podido ser. Y la semana que viene tenemos, pero bueno, ahí me gustaría hacer eso. Y yo había pensado, y era mi ilusión, en Radio Jerez, porque quería que Radio Jerez fuese mi particular alfa y omega profesional. Yo empecé en Radio Jerez y quería terminar en Radio Jerez. Bueno, si no hay posibilidad de hacerlo en ningún lado, pues lo haré yo en mi casa, para mí. Repito, yo me hablo y tal, y me digo, oye, qué bien esto, coño, me aplaudo. Rafael, si tú te comprometes, el año que viene podemos organizar aquí, con el permiso de los jefes, podemos organizar algo, si a ti te parece. Sí, yo le he dicho que yo estoy dispuesto por el día a hacer de la radio. un resumen de mis personajes y hacer aquí, pues a mí me encantaría, un audio con ellos. No, las GAE, hablabas yo de las GAE. Ah, bueno, perdona, es que hablé con el responsable en el Grupo Prisa de todas las cosas de derechos de autor y me dijo, oye, si no tenéis permiso de la SGAE no te metas, ni se te ocurra, porque podéis tener un problema serio. Y entonces, bueno, digo, pues y en ese impasse estamos. Bueno, y sigo con ese tema de las GAE, que no te va a responder jamás. Eso. Yo llevo 50 años tratando de que me reconozcan los textos del espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces. Que es tuyo. No me lo han reconocido. No te lo han reconocido. Y no me lo van a reconocer, obviamente. Pero sí. Pero sin embargo, yo sigo. Sí tienen un representante que cuando llega a la feria y para permitir que las casetas pongan sevillanas tienen que hacer clon. O sea que, bueno, pues ya en eso estamos. La SGAE no tiene... Si la SGAE hace una denuncia va al cielo. Ella no tiene por sí carácter ejecutivo, pero bueno,
los tribunales le puede dan la denunciar, razón. claro. Y así estamos, huérfano de radio y huérfano de... Mañana es el día de los enamorados. Así, ¿Sí? fíjate. Pues que yo organizaba a través de Radio Popular cada año un concurso de poesía, de textos referidos a esta efeméride. Pero entre el público oyente yo tenía un programa que tuvo también su repercusión entre la audiencia, que era Club de Amigos. Era ese programa donde el público participa, te manda cartas, te pide canciones, etcétera. Pues a través de ese programa se organizaba cada año, durante una serie de años, un concurso entre la audiencia y participaban personas de las más diversas edades. Y entonces el día de San Valentín pues hacíamos una reunión sin copas, porque no había copas, en aquella época no había copas. Lo tomabais en el, Porque no había lo tomabais en el Maipa. en el Maipo, sí. Y bueno, y se hacía. Tengo fotografías buenísimas de esos años con todas las personas que participaban y que habían sido distinguidas con la audición y con la emisión de esos trabajos. Yo en Radio Jerez, en la Rafael. última mía hace unos años, el día de San Valentín, antes digo, vamos a hacer una historia ahí. Hicimos una promoción diciendo que la audiencia participase diciendo, para decir te quiero, era el título. Y la gente tenía que mandar una carta, lo que sea, decir, bueno, pues a decir te quiero, yo digo, pum. 4 respondieron, fracaso total, fracaso total. Bueno, pues no se hizo. Mira, yo creo que yo estaría escuchando horas y horas y horas, ¿no? Pero Ya ha llegado el momento. Yo quiero decir una cosa antes pero de no, terminar. sí, yo te dejo ahora, dime. Sí, mire, a mí cuando me preguntan, ¿la radio cómo está ahora mismo? Yo te iba Pues a gracias preguntar. a Dios está muy bien. Tiene una excelente salud. En el Estudio General de Medios, el último del año de 2025, hace unos meses, la radio tiene una audiencia de 23,5 millones de oyentes mayores de 14 años, que es lo que cuida el FM. La mitad son de radio generalistas, por ejemplo, la SER, Onda Cero, la COPE, y la mitad es radio temática. La radio temática es desde Radio 5 a los 40 principales, a Cadena 100, a tal y cual. La otra mitad. En radio generalista se escuchan los oyentes una media de 49 minutos diarios y en radio temática 40. Eso es un buen dato y Yo que pienso siga, que sí. que siga así, gracias a... Y yo te comentaba el otro día cuando hablé contigo por teléfono, si es posible, me diste la respuesta que me dejó callada, claro. Yo, por ejemplo, de niña escuchaba mucho la radio, que me imagino que lo haríamos todos, para grabarnos nuestros temas favoritos. Claro. Y esperabas que el locutor callara y decías, ¡ay, ya se me metió otra vez!, ¿no? Bueno, la gente tiene una habilidad enorme. Ahora tenemos Spotify, que hacemos, ¡ay, venga, escucho lo que quiero! Y no sé, y te pregunté yo, ¿tú crees que Spotify viene a cargarse, por ejemplo, los programas musicales? No, porque Spotify también es un negocio y Spotify no mete las canciones automáticamente. Los 40 principales, Cadena 100, tal y cual, sí. Entonces, bueno, y luego en Spotify, para tener acceso a todo hay que pagar. No, y tú me Los comentabas 40 también... son gratis. De hecho, los 40 principales es la cadena de mayor audiencia en las temáticas. Y ahí se mantiene, o sea que no... Bueno, y tú me comentaste también el tema de programas que me están dando las novedades que hay en música, o programas muy específicos de música clásica, etcétera, Sí, hombre, etcétera, ¿no? cuando O sea yo hablo que- de temáticas, ahí los Programas 40 principales... sobre Semana Santa, Sí. que han hecho tanto y se siguen haciendo Sí. programas de este tipo. Recuerdo ahora para Manuel Simón de Peña, Sí, hombre. fue compañero en Sí, radio. yo no lo en Radio conocía, Jerez. Manolo. Durante muchos años nos veíamos siempre en los balcones, en las plazas, en las calles, recogiendo entradas, salidas, tertulias, todo lo que diera de sí, que es mucho, y era mucho entonces, no sé ahora, las hermandades de Jerez. Por lo tanto, un agradecimiento también para todas esas hermandades que han colaborado con nosotros, que nos han abierto las puertas
para que podamos desde sus balcones, por ejemplo, los judíos de San Mateo, el edificio de al lado, que era del cura, que nos dejaba el balcón para que saliéramos a la entrada. Y Manolo y yo nos quedíamos allí con nuestros micrófonos, eran unos filis así de grandes que pesaban un quintal y hacíamos esos reportajes. Para tanto, ellos. Quiero, perdón, no sé si lo has referido tú, o el presentador, amable presentador, a Frontera Radio. Sí, hombre. Sí, lo he referido. Está por Ahí que no veo. presente, sí. Sí, sí. Sí, Veo mal. lo ha veo dicho mal. Rafael, ¿no? Le ha hecho... Sí, porque, Sí, porque es la verdad, eso, viven de ilusión, y eso es lo importante. Un trabajo como este, de radio, Eso precisa ilusión, mucha ilusión. Y la veo allí en la última fila, el redescubrimiento para mí de Beatriz Ortega en su regreso a Onda Cero. Qué bien suena, hija mía, qué bien suenas. Que yo escucho todo. Solo... Y a Leo, que me harto de andar Leo, con él. ¿dónde andas? Me harto de andar, que estás me harto de andar con Leo. Te has escondido. En la ruta desde Grazalema a no sé dónde. Un momentito Y bueno, y Pedro, que está allí, Pedro Alemán, un histórico Perdón, el jefe que más madruga del mundo. tú me lo has presentado, pero he olvidado el nombre. El jefe de Cruz Roja aquí ahora mismo. Javier Daniel, Javier Gil. vale. Javier, Que a ver cómo os portáis cuando llegue la hora de ir a Caja de Ahorros. Colaborás con Cruz Roja, de verdad. mira, se nos quedan infinidad de... Porque cosas, como sí. veis, podríamos estar horas escuchándoles. Sí quería acabar con una de las que comentamos ayer, que a ti, Rafael, te interesaba y creo que a ti también, que yo decía, bueno, ¿qué recomendaríais a alguien que empieza en este mundo y qué cualidades debería de tener alguien que empieza en este mundo? Yo lo tengo muy claro. Creo que las emisoras están obligadas a ir pensando en el relevo generacional. Y de acuerdo con facultades o redescubriendo gente, están obligadas a eso. Yo recomendaría en primer lugar que sean honestos, que sean muy honestos, que sean muy curiosos, Muy que la radio, responsables. que es muy absorbente, Eso, que no les quite tiempo para ver la vida y que luego piensen que detrás del micrófono Sennheiser que tienen en el estudio hay gente que escucha. hay oídos y que piensen en esa gente. La radio es un arte, pero es un arte como puede ser la pintura, la escritura, lo que sea. Sentarte diariamente. Mira, había un proverbio de Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I después de Cristo, más o menos, y que decía, nulla dies sine lettere. Y eso lo utilizaba para citar al pintor Apeles, que no pasaba un día sin que hiciese una línea. Que no pase un día entre la gente que llega a la radio que mediten sobre qué voy a hacer hoy y qué hice ayer. Eso es mi recomendación, que no es un consejo. Bueno, y yo creo que, no sé si tenéis alguna reflexión que hacer. ¿Alguna pregunta? Yo lo que si quiero queréis es seguir preguntar, alguna si queréis pregunta. preguntar algo. Que la radio siga siempre. Para mí la radio es magia, es compañía, es lo que tú has dicho. Me permite hacer muchas cosas sin que tenga que estar sentada. Puedo hacer otras cosas y escuchar la radio. Y bueno, que siga por muchos años y que siga igual de viva, que yo creo que no la va a matar nadie. Gracias. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por vuestra intervención, por vuestra visita al Ateneo. Que sepáis que es vuestra casa. Angelita, nuestra ateneísta de honor, la queremos un montón, os queremos a vosotros igualmente. Sois unas personas fantásticas y que aportáis muchísimo a la cultura de esta ciudad y bueno, estamos súper agradecidos de que vengáis a vuestra casa. Por otro lado, queremos dar un reconocimiento a la radio, un reconocimiento, como se llama, ¿no? Un diplomita con un marco que, bueno, que yo hubiera puesto un marco más liso porque lo veo muy rococó, pero que al fin y al cabo queda muy bonito.
Y bueno, vamos a empezar por el reconocimiento del Ateneo de Jerez a Canal Sur Radio de Jerez. Quédate ahí. Oh, aquí, venga. El reconocimiento ahora del Ateneo de Jerez es para Cadena Ser Jerez. Cadena Ser, allí viene, Cadena Ser. Un aplauso. El reconocimiento para Frontera Radio Jerez. Frontera Radio. Lo recogen. Venga, ánimo. Ánimo ahí. Lo que sí quería decir, muchas gracias a Pepe Marín y a Rafael Plaza por habernos reconocido y hacernos saber que somos una emisora diferente, no somos una empresa. Los que trabajamos en Frontera Radio pagamos por hacer radio y nuestros oyentes también. ¿Cómo se puede mantener, decía Rafael Plaza, una emisora como Frontera Radio? Porque somos unos locos de la radio. Cuéntale lo que me has propuesto para que nos veamos. Ah, sí. Venga. Bueno, es que esto no lo sabe nadie. El próximo lunes viene Gustavo a Frontera Radio. Le voy a hacer yo una entrevista. Y para el próximo lunes, que es el 23F, es la onomástica del golpe de Estado. Buen día. Y entonces se me ocurrió hacerle una entrevista a las tres ejes fundamentales de aquel fatídico día. Entonces, en la ciudad, porque somos una emisora cercana. Entonces se me ocurrió, digo, voy a intentar llevar a Rafael Plaza, porque era el totum en los informativos de Jerez. Voy a intentar que venga Pedro Pacheco, porque era la autoridad competente municipal. Y voy a llevar, ¿a quién más era? A Trillo, hombre, a Trillo, José Manuel Trillo, que era el referente de la clase obrera de aquel tiempo. Entonces vamos a hablar de qué es lo que pasaba en Jerez en aquella época. Pregúntale a Pedro Pacheco, porque Hombre, el día 24 por la mañana, ¿sabes con quién se reunió? Con Rafael Alberti. Uy, Dios mío. Qué miedo. O sea, bueno, pues sí, pues, se pueden sacar cosillas de ese programa. Bueno, perdón por haber yo... No, hombre, no, por Dios. Venga. Muchas gracias. Ahora el reconocimiento del Ateneo de Jerez a Onda Jerez. Un aplauso para Onda Jerez. Nuestra radio local pública. La directora más guapa. Ahora sí. Vale. Reconocimiento del Ateneo de Jerez a Onda Cero Jerez. Mira. Mira a la niña. Muchas gracias, de verdad, por tanto cariño. Así es fácil regresar. Claro, Sí, yo quiero decir que muchísimas gracias a todos por el cariño, además, porque yo pienso que sin la audiencia nosotros no seríamos nadie, si no hubiera gente al otro lado que cada día nos escuchara, ¿no? Yo creo que lo hacemos con todas las ganas del mundo, con todo el cariño. Nos acostamos pensando en la radio, lo que vamos a hacer al día siguiente, nos levantamos igual, y eso es el día a día, es buscar pues un poquito
siempre cómo llegar al oyente y cómo informarle, ¿no? De cómo realmente, de esos temas que realmente le importan. Muchas veces es difícil, como dice Rafael, porque estamos muy solos. Estamos a lo mejor uno solo por sección y es complicado, ¿no? Eso es así. Pero bueno, uno se lo guisa, se lo come y al final pues tú ves que salen las cosas, Sí ¿no? que sí. Sale al día porque salen con las ganas y con el empuje. Y yo quería decir eso, que detrás de nosotros están los técnicos, están los colaboradores, están sobre todo los que siempre están ahí, porque hay gente que es inaccesible, pero sí que es verdad que hay muchos que están siempre disponibles, que dices tú, bueno, es que ahora se me va a quedar este hueco libre, ay Dios mío, pues llamas a ese fulanito, a esa menganita Me he dejado y siempre una está ahí me he disponible. dejado Y eso es lo bueno de la una radio anécdota también, contar con esa buena gente espectacular, Guillo. que siempre está a nuestra disposición. Así que nada, muchas gracias y larga vida a la radio. Gracias por hacer lo posible. Muy bien. Gracias. Vale. Bueno, tenemos el reconocimiento de la COPE, que no ha podido asistir, y aún así, pues agradecer de nuevo. Además, me alegra mucho ver que hay también en la radio mujeres, ¿no? Que parece que, Sí, sí. que faltan las mujeres, que deben estar visibles, que tienen que estar ahí, que tienen que tener esta igualdad, ¿no? Y es una cosa que me ha gustado mucho haber observado eso, de que estéis ahí, ¿vale? Todas ustedes. Y felicidades a todos y todas